Ministerio Montemoré presenta Rectificando con la Torá, una sesión de entrevista, conocimiento superior, experiencia espiritual, conociendo lo profético. Bendiciones en este día. Quiero bendecir la vida de cada persona que va a ver este video. Quiero bendecir la vida de mis amigos y hermanos en las naciones. Quiero darle la bienvenida a esta nueva sesión de mi canal de YouTube que se titula Rectificando con la Torá, donde vamos a hacer entrevistas y donde vamos a aclarar puntos de vista interpretativos que tal vez tenemos diferente con otra persona y que tal vez muchas personas lo han malinterpretado. Vamos a usar, en la mayoría de los casos, aquí siempre, para interpretar la Biblia, el pensamiento del primer ciclo. O sea, de cómo pensaba la iglesia apostólica, qué dice el texto desde el pensamiento original, para interpretar diferentes textos. Hoy vamos a interpretar el término sombra. ¿Qué es sombra? Y para esto, amado, yo quiero que usted me acompañe en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 de su versículo 8. Porque este contexto bíblico ha sido mal interpretado. ¿Y cómo ha sido mal interpretado? Porque se interpreta desde un pensamiento griego, desde un pensamiento cristiano desconectado y no de un pensamiento cristiano, de un pensamiento judeo-cristiano. Porque yo soy cristiano, pero nuestra fe es una fe judía cristiana. Entonces estamos en el tiempo y en la esfera del conocimiento, donde Dios está vertiendo conocimiento, donde está trayendo mucha luz a la iglesia y muchas cosas que nosotros pensábamos están cambiando. Entonces yo lo quiero invitar para que usted abra su Biblia en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, donde habla de la plenitud de la vida en Cristo. Estén atentos que nadie lo esté llevando cautivo por medio de engaño y filosofía hueca, según tradiciones humanas, de acuerdo a los ruhachim, los mentales del mundo, pero que no están de acuerdo con el Mesías, porque en él habita corporalmente la plenitud de lo que Yahweh es. Y es la unión con que ustedes están completos, el que la cabeza de todo gobierno y autoridad. También fue en unión con él que fueron circuncidados, no con circuncisión hecha a mano humana, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo, el cual es la circuncisión hecha por Mesías. El 12, fueron sepultados juntamente con él por haber sido sumergidos, y en unión con él también fueron resucitados por la llenura de fe de Yahweh, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Ustedes estaban muertos por su propio pecado, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza. Pero Yahweh le dio vida juntamente con él, Mesías, perdonando todo su pecado. El 14, él canceló el documento de deuda en contra nuestra, por causa de las regulaciones que estaban como testigos en contra nuestra, pero él los removió clavándola en la estaca de la ejecución, o sea, en la cruz. El 15, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, lo exhibió públicamente como espectadores, triunfando sobre cada uno de ellos por medio de la cruz. El 16, por tanto, no dejen que nadie lo juzgue en conexión a la comida o a la bebida con relación a festividades judías o Rojadesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Esta es una versión diferente. Esta es la versión hebrea Kadosh israelita. Es una versión más acertada al pensamiento del primer ciclo. Yo me voy a enfocar hoy específicamente en el versículo 17, donde dice, estas cosas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es de Mesías. Este video va a tener diferentes partes, sobre todo este contexto bíblico, pero hoy solamente me voy a centrar en este video en lo que es sombra. Cuando la gente habla de sombra en el mundo cristiano, hasta yo lo pensaba. Pensamos que estamos hablando de algo que ya pasó, que ya se cumplió y que ya cumplió su ciclo. Pero en realidad esta es una interpretación totalmente errónea del pensamiento del primer ciclo
o del pensamiento hebreo. Le voy a decir por qué. Primeramente, la palabra sombra es la palabra hebrea selén, que significa imagen. Y para entender esto en un mayor contexto, tenemos que ir a Génesis 2, versículo 7, Génesis 1, 26 y después Génesis 2, versículo 7. En Génesis 1, 26 y 27, Dios dice: hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Dios dijo, vamos a usar selén, sombra. La palabra sombra en el contexto del Nuevo Testamento incluye juntamente lo que sería imagen y semejanza. O sea, el contexto de sombra, amado, no es algo que pasó, es algo que está pasando, es algo que se está manifestando. Le voy a poner un ejemplo. Adán en el Edén era la imagen y semejanza de Dios. O sea, Adán era la manifestación. Dios se ha manifestado. Primero se manifestó en Adán y luego se manifestó en el Hijo. Por eso es que la Biblia también dice en Hebreo que en estos postreros días el Padre nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, Adán fue la manifestación de la gloria del Padre. Por causa del pecado vino una separación, porque fuimos creados, hechos a imagen y semejanza. Dios tomó tierra, formó. Esto tiene que ver con selén, parentesco físico, semejanza, imagen, pero luego sopló para conectar imagen y semejanza. Eso significa que Adán era la manifestación de la gloria del Padre. Ahora, el tabernáculo era el lugar donde la gloria se conectaba. Por eso, Éxodo, capítulo 25, versículo 40, dice: a esto conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, el tabernáculo que Moisés hizo era una sombra del tabernáculo que estaba allá arriba. Pablo también dice que el tabernáculo era una sombra del tabernáculo que estaba arriba. ¿Qué significa esto? Que el tabernáculo que Moisés creó era una dimensión de manifestación de lo que estaba arriba. Adán era una dimensión de manifestación del Padre. Le voy a decir lo siguiente. Entonces el texto que dice: porque a Dios nadie, al Padre nadie lo ha visto jamás, sino al Hijo a quien el Padre ha manifestado. Lo que quiere decir este texto, que estas cosas son sombras de las cosas que han de venir, pero el cuerpo del Mesías es que el Mesías, el Hijo, es la única manifestación evidente que tenemos del Padre, que al Padre nadie lo ha visto jamás, sino al Hijo a quien el Padre ha dado a conocer. O sea, esto no significa que la fiesta y que la función que tenía el tabernáculo pasó, sino que el tabernáculo se ha mudado, porque ahora el tabernáculo no es un tabernáculo físico. Ahora nosotros somos el tabernáculo, ahora nosotros somos la dimensión de la manifestación de la gloria. ¿Por qué? Porque el Hijo ha establecido su Yelija, su iglesia, como su gobierno para manifestarse a través de ella. Efesios 1:3 dice: y nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales y nos ha hecho sentar a la diestra del Padre juntamente con Él. O sea, nos ha hecho sentar a la diestra del Padre juntamente con Él para hacer una dimensión de la manifestación. Esta interpretación es una interpretación antropomórfica. No estamos sentados físicamente a la diestra de Dios, pero Jesús nos ha hecho sentar, nos ha legalizado para Él manifestarse a través de la iglesia. La iglesia es una sombra del Cristo, porque es la manifestación, es una imagen, es un selén, es una semejanza de Cristo en la tierra. Entonces, este término muchas veces se interpreta para querer decir que ya muchas cosas pasaron. Creo que si usted tiene alguna pregunta, usted puede escribir su pregunta ahí y nosotros le vamos a responder. Ahora, yo creo que para una persona entendida este término le puede quedar hoy muy claro. Sombra no es algo que pasó, es algo que está pasando. Al Hijo nadie lo ha visto, al Padre nadie lo ha visto jamás, sino al Hijo a quien el Padre ha dado a conocer. Eso es una sombra. El Padre es la sombra, el Hijo es la sombra del Padre. El Hijo es quien había de venir y vino por el Padre. Cuando Isaías fue levantado en alto, vio el trono de Dios y el Padre preguntó: ¿quién irá? Y él dijo: he aquí, envíame a mí.
Él es el que había de venir. Entonces nadie jamás ha visto al Padre sino al Hijo, a quien el Padre ha dado a conocer. Esto es lo que se entiende como sombra. Y es lo que la analogía que Pablo está usando. ¿Por qué, amado? Hágase una pregunta. ¿De qué Biblia predicaba Pablo? ¿De qué Biblia predicaban los apóstoles? Ellos hablaban lo que estaba escrito en el Taná, lo que estaba escrito en la Torá. Hay un texto que está hecho en Mateo 11, no recuerdo específicamente el texto, pero dice en Reina Valera, porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero el contexto original dice, el texto restaurado dice, porque la ley y los profetas hablaron acerca de Juan. O sea, la ley y los profetas conocían a Juan. Por ejemplo, el libro de Malaquías dice que era necesario que antes que se manifieste el día del Señor, ven, he aquí, yo enviaré al profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes que venga el día glorioso del Padre. Entonces, amado, investigue, estudie, no trague en seco ni lo que yo le diga, vaya una yarda más allá, investigue, vaya una yarda más allá, investigue, busque comentarios, busque diccionarios, no crea solo en lo que le diga un hombre, porque hay mucha mentira que fueron establecidas sobre la iglesia del año 300, que comenzó en el año 325, que eso es algo que después lo voy a hablar, porque voy a hacer una entrevista a una persona para hablar acerca de este tema. Mi amado, mire, yo quiero que usted comparte este material y que usted esté atento, porque van a venir otra parte. En la próxima parte voy a hablar de la circuncisión y después vamos a ir hablando para llegar al término de que si los cristianos podemos o no, o tenemos derecho a guardar la fiesta del Señor, no la fiesta, o a observar la fiesta, a participar de la fiesta sin hacer de esto una religión o una parte religiosa obligada para el que no lo quiera hacer. Pero hablaremos de los beneficios que tenemos, porque una cosa es salvación y otra cosa son beneficios, porque la salvación no es por obra, sino por fe. Así que, mis amados hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Shalom.